Buenos días a nuestros y nuestras oyentes y bienvenidos a una nueva edición de Innovar con B de Bar. Es el podcast sobre innovación, tecnología y ciencia que ponemos en marcha desde Spytech, desde el Parc Científic y Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castellón, y donde se encuentran de alguna forma estos tres elementos en una conversación distendida. Y sobre todo, pues bueno, desde aquí, desde este sitio tan acogedor como es el restaurante El Carceller de Castellón. Hoy en nuestra quinta edición vamos a reflexionar sobre un tema clave en el contexto del cambio climático: la importancia de cómo ayudamos a las plantas a ser más resilientes frente a los cambios ambientales adversos, sobre todo minimizando el impacto que pueda haber negativo en nuestro medio ambiente. Y así aparece un concepto, el concepto en el entorno agrícola de salud global o One Health. Y esto se extiende a la idea de que la salud de los ecosistemas de plantas pues, tiene un impacto directo sobre la salud humana y ambiental. En primer lugar, me gustaría presentaros a Begoña Vicedo-Jover. Ella es doctora en biología por la Universidad de Valencia. Actualmente es miembro del grupo de investigación de bioquímica y biotecnología de la Universidad Jaume I de Castellón, y su tarea investigadora se dirige precisamente al estudio de la interacción de planta-patógeno en estrategias de inducción de resistencia en plantas aplicando diferentes moléculas. Y sin más preámbulos, bueno, pues os invito a relajaros, a tomar vuestra bebida favorita y uniros a nosotros en esta interesante conversación sobre la salud global. Y bueno, me gustaría pues darle la bienvenida a Begoña. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Begoña, ¿cómo llegas a especializarte en este tipo de soluciones que precisamente pues bueno, favorecen que las plantas vivan mejor? Bueno, pues yo formo parte de este grupo desde hace ya muchos años, y cuando llegué a la universidad ya había una línea abierta de búsqueda de inductores de resistencia frente a patógenos y frente a estreses abióticos en plantas. Entonces yo me incorporé y seguí investigando en esta línea. ¿Y por qué despertó en ti ese interés? Bueno, realmente es porque nosotros partimos de una base que es que las plantas tienen su propio sistema de defensa, y lo que hacemos es inducir ese sistema de defensa para que sea más activo, más eficaz a la hora de enfrentarse a un estrés, tanto biótico como abiótico. Entonces, bueno, nos basamos en el uso de moléculas o microorganismos que son inocuos, y de esa manera lo que queremos es, de alguna forma, hacer una agricultura más sostenible, que se dejen de utilizar otro tipo de moléculas que son mucho más... Has hablado de estresarse, o sea, las plantas también se estresan. ¿Y qué elementos podían provocar un estrés de las plantas? Bueno, en el estrés yo te he hablado del estrés biótico y abiótico. En el estrés abiótico, los elementos que provocan estas situaciones son, por ejemplo, pues las altas temperaturas, la sequía. Los estreses bióticos son los patógenos, las plagas, es decir, todos aquellos organismos o microorganismos que inciden en la salud de la planta. Por tanto, favorecéis el que sean resilientes no solo a nuestro entorno climático, que es más complicado de controlar, sino también a microorganismos que pueden ser, como decías, patógenos y que les pueda afectar en Claro. Y luego utilizabas un concepto como era el de salud global. Claro, resulta curioso que el hecho de ayudar a las plantas nos beneficia a nosotros también, ¿no? Por eso lo de global. Claro, el concepto de salud global es un concepto que muy amplio y que ahora se está teniendo muy en cuenta, entre otras cosas porque no tenemos más remedio. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta es que hasta ahora pensábamos que la naturaleza tenía una capacidad de tamponar todos los desajustes que nosotros provocamos en ella, pero nos hemos dado cuenta que si lo tenía, lo hemos superado con creces. Entonces ahora nos toca intentar arreglar lo que hemos desarreglado, intentar no
desarreglar más. Para ello lo que necesitaríamos hacer es que las soluciones vinieran teniendo en cuenta toda la salud global, es decir, desde la salud humana hasta la salud de los seres vivos que nos rodean y el medio ambiente. Entonces, ¿Y cómo identificáis? Porque ahí tienes dos perspectivas, la propia resiliencia y los microorganismos. ¿Cómo los identificáis para poder...? ¿Los microorganismos patógenos o los...? Sí. Bueno, los microorganismos patógenos se identifican cuando tú tienes una enfermedad en la planta, normalmente ya están todos identificados, es decir, nosotros cuando vemos los síntomas de la planta, más o menos ya sabemos qué microorganismos pueden estar provocándolo. Si no, lo que hacemos es que los aislamos y vemos a través, con los postulados famosos de Koch, lo que hacemos es mirar a ver si los microorganismos aislados provocan en plantas inoculadas los mismos síntomas. Si los provocan, son los microorganismos que están. Y entonces después empezáis a diseñar o a identificar moléculas que compensen, que ¿no? compitan contra ellos e induzcan la resistencia, los mecanismos de resistencia de la planta frente a ese microorganismo o a ese patógeno. Bueno. Y de hecho también hablabas de la microbiota, ¿no? Sí que es cierto que el concepto microbiota o microbioma del ser humano lo estamos trasladando también a las plantas. O sea, las plantas también tienen una microbiota que hay que cuidar. Claro, o sea, la microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven, el conjunto de población de microorganismos que conviven en una determinada parte de un organismo superior. Entonces, las plantas como los animales, perdón. No se preocupe. Tienen su propia microbiota y esa microbiota les ayuda tanto a nivel de la nutrición, porque les ayudan a adquirir nutrientes que están en el ambiente y que son difícilmente adquiribles por ellos. Y también a nivel de la lucha contra los patógenos, porque lo que hacen es o bien competir con ellos por su nicho, o bien a través de la síntesis de moléculas antimicrobianas que inciden en los patógenos. Inciden en los patógenos, y entiendo que según en la región en la que estés vas a tener un tipo de microbiota u otro, ¿no? Sí. Porque de hecho los organismos serán muy diversos y estarán etiquetados. A nivel de la planta, igual que en todos los organismos que tienen microbiota, la microbiota procede en las plantas de la semilla, es decir, las plantas heredan microbiota de la semilla, o sea, la microbiota de la planta madre, pero además esa microbiota se va enriqueciendo con los microorganismos que están en el ambiente donde crece la planta. Entonces, por ejemplo, un sistema agrícola es un sistema muy pobre en microbiota. Muy pobre en microbiota, porque la forma de tratar el suelo hasta este momento ha sido una forma en la que se ha cuidado poco la microbiota. En cambio, por ejemplo, los suelos que son más silvestres, los suelos de bosques, estos suelos tienen mayor cantidad de microbiota y las plantas que crecen en ellos tienen una diversidad mucho mayor. Claro, porque aparte en el entorno agrícola hemos utilizado también determinados productos, si me permites la expresión, contra esos microorganismos patógenos, que a lo mejor lo que han hecho ha sido pues no favorecer que la microbiota... Claro, sí. Algunos de los productos que se han utilizado, algunos de los insumos que se han utilizado en la agricultura han hecho caer las poblaciones de microbiota que hay en los suelos agrícolas. ¿Y eso es reversible? Sí, claro, que es reversible. Claro que es reversible. Los microorganismos son capaces de colonizar rápidamente los distintos ambientes. Lo único que tienes que darles las condiciones necesarias
¿Y eso está conectado también con la agricultura ecológica de alguna forma? No. Sí, también con la agricultura ecológica y con la agricultura sostenible. Es decir, ahora se tiende a una agricultura en la que se reduzcan los fertilizantes químicos. Sabemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos muchos problemas a nivel de contaminación de fertilizantes nitrogenados. Estos fertilizantes no llegan a las plantas en parte y son lixiviados a las aguas, de los acuíferos. Entonces contaminamos esas aguas. Nosotros, en nuestro grupo, desde hace unos 3 años, lo que estamos intentando es conseguir, a través de microbiota de plantas silvestres muy próximas a plantas agrícolas, conseguir bacterias que sean capaces de fijar el nitrógeno atmosférico o de solubilizar el fósforo. Tanto el nitrógeno como el fósforo son 2 nutrientes esenciales para las plantas. Entonces, si nosotros podemos a punto un inóculo que sea capaz de facilitar a la planta el que aporte el nitrógeno, o sea, que sea capaz de utilizar el nitrógeno presente en la atmósfera, que de por sí la planta no es capaz de hacerlo, pues podemos reducir el impacto de la fertilización química. Es los endófits, ¿no?, que decíais. Sí, esta investigación fue propuesta por la doctora Loredana Scalzi y el doctor Eugenio Llorens. Hicieron un proyecto, lo llevaron a la Diputación y la Diputación nos lo está subvencionando desde hace 3 años. Actualmente ya tenemos una colección de bacterias, tanto para plantas hortícolas como para cítricos, y bueno, estamos teniendo resultados muy, muy interesantes. Incluso hablabas también de la solubilización o solubilizadores de fósforo, ¿no? Sí. Que de alguna manera... en esta parte estamos un poco más atrasados porque el proyecto está subvencionado para bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, las solubilizadoras de fósforo las estamos encontrando, pero la puesta a punto es difícil y no tenemos dinero. Entonces, nosotros funcionamos a través de proyectos, a través de convenios, y cuando tenemos un convenio hemos de cumplir con nuestro compromiso. Con el objetivo del proyecto. Claro. Con más financiación, obviamente. Por supuesto. Conseguiríamos seguir adelante, conseguiríamos... nuestro problema, igual que el problema de muchos científicos, es que los proyectos científicos tienen varias escalas, varios escalones. El primer escalón es a nivel, dijéramos, más controlado, a nivel, por ejemplo, en plantas, a nivel de cámaras de cultivo. Sí. Nosotros ahí podemos, con todas las condiciones controladas, estudiar cómo está incidiendo la molécula o el microorganismo en la planta. Podemos hacer estudios bioquímicos, estudios biomoleculares, etcétera. Y a partir de ahí lo que podemos hacer es aplicar en invernadero, que es el siguiente escalón. El invernadero también son condiciones bastante controladas, pero ya están más cerca del entorno real. Lo difícil es el paso del invernadero al entorno real, que ese paso necesita mucho trabajo, necesita mucho esfuerzo y generalmente no se subvenciona. ¿Y eso no se subvenciona? Claro, porque realmente los resultados que tú obtienes ahí son difícilmente publicables. A nosotros nos evalúan por las publicaciones que hacemos, publicaciones científicas de alto impacto. Entonces, esas publicaciones muchas veces están basadas en los resultados moleculares, que son importantes porque nos ayudan a saber cómo es la respuesta de la planta, qué está haciendo la planta, qué está haciendo el microorganismo, cómo es la interacción. Entonces, eso es totalmente importante y imprescindible, pero... Falta ese salto. Claro, falta ese salto. Es el que, de hecho, nos permitiría mejorar nuestro entorno frente a este cambio climático. Agrícola. Entonces, pero claro, ahí no llega la subvención. Nosotros ahora hemos pedido un proyecto de valorización de la Generalitat Valenciana,
esperemos que nos lo consideran. Y ahí sí que hemos contemplado ese paso, es decir, el paso de invernadero al entorno real. Claro, pero si no hay dinero, no hay contratos, no hay... ¿Hay más grupos en España que estén trabajando en esa área o incluso en Europa con los que estáis en la misma línea en la que estáis desarrollando vosotros? Hay muchos grupos, las plantas de interés son distintas. Nosotros, la planta que nos interesaba eran los cítricos y plantas hortícolas. Nos hemos centrado en el tomate, en el pimiento, pero hay otros grupos que están con otras plantas distintas, dependiendo de la zona. Porque sí que es importante, por ejemplo, a nivel de la microbiota, es importante que la microbiota que se extraiga sea una microbiota que esté adaptada a la zona en la que vives, a las condiciones ambientales, al tipo de suelo, etcétera. Entonces, claro, tú lo que haces es sacar de donde tú tienes para poder aplicarla allí. Eso no quiere decir que si consigues un buen bioinóculo, ese bioinóculo luego funcione, por ejemplo, en invernadero, casi seguro que funciona. Claro. En el entorno real no lo sabemos. Podría ser o podría no. ¿Y genera interés esas líneas de investigación en futuros egresados o estudiantes, mejor dicho, de los entornos de biología y biología molecular? Sí. ¿Requieren una formación específica? O sea, ¿cómo motiváis a que la gente siga las líneas que habéis comenzado vosotros? Bueno, nosotros los motivamos a través de objetivos, es decir, es importante conseguir un objetivo. El objetivo es paliar las enfermedades, determinadas enfermedades de plantas, y ese objetivo podemos conseguirlo si llegamos a encontrar microorganismos antagonistas o moléculas que sean capaces de inducir la defensa de plantas. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es introducirlos en todo el mundo de la fisiología vegetal, de la microbiología, para que ellos sean capaces de navegar en esos ambientes. Y teniendo en cuenta digamos, la sensibilización que hay ahora de cara al cambio climático, a lo que supone, ¿no se ha generado, no notáis vosotras en el grupo que haya como más interés en poder ayudar a que el entorno sea mejor a través de apoyo a las plantas, a esa generación de microbiota que comentabas? Sí, o sea, no solo en nuestro grupo, en otros grupos, si tú observas los proyectos que se están concediendo, las distintas líneas de investigaciones de diferentes grupos, sí que hay muchos grupos que están en esa línea. Ya te he comentado que, claro, vamos a lo sostenible. Entonces, lo sostenible ha de ser algún tipo de proceso que no sea el que hemos hecho siempre. Entonces, estamos intentando. Claro. Y sobre todo, uno de los desafíos a los que os enfrentáis, obviamente, es la parte económica, pero ¿qué otros desafíos que no van vinculados a la financiación los tenéis presentes y sabéis que eso puede dificultar el proceso de investigación? Nosotros estamos hablando de la agricultura, entonces hay que llegar a los agricultores, hay que hacerles entender qué es lo que estamos haciendo, la utilidad de lo que estamos haciendo, etcétera. En esa parte sí que es verdad que el Ministerio ha cambiado de forma que nos obliga de alguna manera a hacer más comunicación de la ciencia. Conciencia social. Entonces, bueno, en ese sentido lo que sí que estamos haciendo son jornadas, reuniones con agricultores cercanos para informarles de lo que estamos consiguiendo, de los objetivos, etcétera. ¿Y qué reacción habéis? ¿Notáis reacción? Sí. Positiva. Positiva. La gente está preocupada. Claro, que la gente de la agricultura está preocupada porque a nivel de la Comunidad Europea se están cortando el uso de determinados tipos de compuestos que se utilizaban hasta ahora. Entonces, los agricultores siguen teniendo los mismos problemas y no pueden utilizar esos compuestos. Entonces, nosotros lo que les estamos intentando, de lo que estamos intentando informar es que estamos buscando
otras alternativas que sean inocuas tanto para la planta como para los consumidores y el medio ambiente. Y que, bueno, que eso es difícil, es más difícil pero que, bueno, estamos en ello y estamos luchando por ello. Pero claro, en un cultivo, y por, como te comentaba antes, off the record, pues mi vinculación al entorno del campo, si hay un microorganismo patógeno que entra en tus cultivos y sabes que con determinados productos que quizás no tengan un impacto muy positivo en el entorno, pero consigues mantener tu cosecha, lo verás con mejores ojos que con otro que dices, es que no resuelve el problema. Claro. A ver, y esa cultura no deja de ser difícil para... Claro, y el problema es que no hay soluciones mágicas. Claro. Entonces está lo que se llama la agricultura integrada, que es aquella que intenta combinar distintas soluciones, es decir, intenta combinar el uso de compuestos que pueden ser usados con otras alternativas como la lucha biológica, etcétera. Como la lucha biológica, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estas alternativas sí que están puestas como reales, es decir, que se pueden usar, es la combinación de ambas. Por ejemplo, a nivel del uso de fijadoras de nitrógeno, hoy por hoy se sabe que habría que aplicar además fertilizantes, ¿vale? O por lo menos compuestos orgánicos para fertilizar, porque por ellas mismas no podrían tampoco, pero se reduciría mucho. Nosotros hemos conseguido sacar adelante cultivos en invernadero con una reducción del 80% del nitrógeno, o sea que está muy bien. Puede que en entorno real no fuera del 80, puede que fuera del 50, pero ya estamos reduciendo. 50, entonces, claro. Bueno, es seguir adelante. ¿Y cómo ves el futuro del entorno que estáis desarrollando de investigación? El poder eso acabar con, digamos, facilitando a que la agricultura sea más sostenible. ¿Cómo veis el futuro? Yo pienso que es un futuro difícil, pero preciso, pero necesario. Es decir, tenemos que ser sostenibles, porque si no... Hay que tener paciencia, ¿no? Porque además es a medio si largo vamos plazo. Más adelante es posible que ya no haya retorno, y entonces es importante que seamos conscientes de que porque luego ese es el camino. La capacidad de una planta cuando está siendo estresada por diferentes... Llega a un punto en el que no es más difícil volver atrás y recuperarla, entiendo. Claro. Normalmente cuando tú una planta la tratas en los primeros estadios de la infección, es mucho más rápida de controlar, es igual que a un humano o a un animal. Es decir, si tú la tratas en el momento en el que las plantas no tienen, o sea, la infección no es muy grande, no hay mucha población del microorganismo patógeno, es mucho más fácil de controlar. Entonces, bueno, hay que ajustarlo. Y ese concepto mental es el que hay que tener presente para seguir apostando por líneas de investigación como las vuestras. Genial. Bueno, pues llegamos ya en un punto en el que hemos podido pues vislumbrar el futuro de esta salud global, en la que de alguna manera tenemos que seguir trabajando y que de alguna manera tenemos que seguir invirtiendo, porque no deja de ser clave para que nuestro mundo sea un mundo mejor y a medio largo plazo, que es lo que nos interesa. Bueno, lo que sí que me gustaría de alguna manera es pues agradecer a toda la audiencia el habernos acompañado en este episodio de Innovar, que no deja de ser pues una muestra de lo que hay detrás. A Begoña por haber compartido con nosotros esa línea de investigación tan interesante que nos abre una ventana de oportunidad y que es importante, pues tú lo decías, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir financiando proyectos de este estilo para llegar al punto final, que es el campo real, que queda muy bien dentro de un invernadero, pero es controlable y que además, pues bueno, los usuarios de ese tipo de proyectos, que no dejan de ser los agricultores, vean valor en favoreceros y el facilitaros el proceso. Os invitamos a seguir explorando con nosotros y con nosotras
avances tecnológicos, el impacto en nuestra sociedad, sobre todo pues en futuras ediciones. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, suscribiros al podcast tanto en Spotify como en iVoox para no perderos ningún episodio. Y hoy nos despedimos ya, pues bueno, os esperamos sobre todo en el próximo Innovar con B de Bar, que lo volveremos a desarrollar aquí en el restaurante Carceller de Castellón, donde continuaremos, como digo, explorando temas realmente relevantes en innovación y tecnología. Y bueno, hasta entonces, salud y hasta pronto.